Bueno, el segundo texto de la clase de hoy es el texto Bienvenidos al pasado de Claudia Bernaza, en la cual ella hace un análisis de una política pública, el plan de modernización del gobierno de Mauricio Macri, implementado a partir de la creación del Ministerio de Modernización. Es interesante este texto para ustedes y lo puse porque ya introduce algunos elementos teóricos sobre la cuestión de la planificación, pero además es un buen ejercicio para que ustedes empiecen a ver cómo se puede hacer un análisis de una política pública para tenerlo en cuenta para la elaboración del trabajo final. Qué elementos que hay que ver, sobre qué hacer foco, dónde buscar y todo un montón de cuestiones que van a tener que buscar para su propio trabajo. Bien, lo que hace justamente Claudia Barnaza en este texto es analizar el plan de modernización del Estado implementado por el gobierno de Mauricio Macri a partir de principios del año 2016. Es interesante saber que ella empieza justamente por visualizar, identificar cuál es el decreto que crea este plan de modernización, un plan política pública. Acuérdense que todo eso nosotros lo tomamos como sinónimo de planificación. Entonces, lo que hace es identificar el decreto, pone el número, el año, y eso se puede encontrar en el boletín oficial, son cuestiones que están online, y ahí está absolutamente todo. Entre otras cosas, el organismo responsable, cuáles son los objetivos, bueno, toda una serie de cuestiones que después vamos a ir viendo. Pero ya arranca desde ahí. Justamente lo que plantea ahí desmenuza cuál es el objetivo, que es convertir al Estado en el garante del bien común, pero a partir de una determinada concepción ideológica, que es transformar al Estado en administración pública, que como veremos más adelante no es lo mismo administrar que gobernar, y el rol del Estado es absolutamente distinto cada vez. En ese objetivo de transformar el Estado en administración pública, hace eje, hace hincapié en la eficiencia, la eficacia y la calidad en la prestación de servicios. Ya a partir de, es algo que vamos a ver también más adelante, de convertir ya a los usuarios de los sistemas públicos de salud o de los que fuere, de los servicios del Estado, en clientes, digamos, esta idea de plantearse como la administración pública como con el modelo de la administración de las empresas privadas. Y así hincapié también en la innovación, la modernización, la calidad, la transparencia y la gestión por resultados. Claudia Bernaza va a decir que todos estos son cuestiones y características que están insertos en una idea de la idea de la nueva gerencia pública que aparece alrededor de los años 90 con el auge del Estado neoliberal, como contrapartida del modelo anterior, que era el modelo normativo o, o burocrático, donde tenía preeminencia la política, de una manera no planificada, digamos, con una planificación normativa muy rígida, pero que la política tenía algo que decir en ese modelo. No era todavía planificación estratégica situacional, que es el paradigma en el cual nos vamos a situar nosotros para hablar de planificación. En esta nueva gerencia pública se toman, como ya dijimos hace un ratito, los parámetros de la administración privada empresarial como panacea, digamos. Es más, como vimos en el texto de Casaglia, en la Argentina del 2000, fines del 2015 a fines del 2019, fueron los mismos administradores o dueños de las empresas privadas los que se pusieron a administrar la cosa pública ellos mismos, con un eje o un énfasis muy particular en la profesionalización y la supuesta neutralidad política del agente público. Es como un vendedor, digamos, ¿no? Y el problema central está puesto, el foco del problema central está puesto en cuestiones técnicas de la administración, no políticas. Ahí empieza a haber una preeminencia absoluta y total de lo que después la autora va a llamar la razón instrumental.
Bueno, acá apareció la problema de la razón instrumental fundamentalmente. O sea, el tema es el cómo, la preeminencia de la técnica por sobre la política. No el por qué hacemos una cuestión, sino cómo se hace, hay que hacerlo bien. No importa qué es lo que hagamos, pero hay que hacerlo bien. Como una idea bastante rara. Y ahí empieza, bueno, a desglosar la idea esta de política, gobierno y planificación de desarrollo. Otra vez les vuelvo a plantear esta idea de que nosotros hablamos de planificación de desarrollo, modelo de desarrollo, todo como en el mismo sentido de la planificación social. En esta idea de política, gobierno y planificación de desarrollo es importantísima la dimensión política para poder justamente conducir los objetivos o llevar la política pública hacia los fines que nosotros nos proponemos desde el punto de vista político. En la escuela weberiana, si bien también muy estructurada, muy rígida, estaba esta idea de lo técnico al servicio de lo político, pero como una cuestión de, bueno, el político dice va para acá y los técnicos obedecen. Habíamos hablado, vimos lo de Ferrer y algunos textos anteriores, el tema de los 60, la CEPAL, y dentro de la idea del desarrollismo cepalino está el Estado como una amalgama de lo técnico y de lo político. O sea, ya ahí no hay, ahí está lo político, pero está mezclado, está amalgamado con lo técnico. No es una sola cosa, pero hay como una pelea y una disputa que es interesante identificar porque va a ser absolutamente importante para tener en cuenta cuando planifiquemos. Carlos Matus, un teórico chileno que es muy importante y que vamos a seguir fundamentalmente para su definición de planificación estratégica y situacional a partir de la clase próxima, plantea que justamente la política y la técnica constituyen un campo social conflictivo. ¿Por qué? Porque el gobierno se ejerce sobre sujetos que tienen similar capacidad de conducir el proceso social. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno se ejerce justamente sobre gente, sobre personas, sobre seres humanos que a veces están de acuerdo con las políticas públicas planteadas por el Estado y a veces no, y a veces se rebelan y a veces no quieren hacer lo que los técnicos o lo que el gobierno le pidió a los técnicos que diseñaran para una determinada política pública. Y entonces la política pública sale mal. Esto para la gente en general, pero a veces también los otros factores de poder, los empresarios, los medios de comunicación, no quieren porque no les conviene o porque simplemente ideológicamente no están de acuerdo con las posturas políticas de esa política social o implementada por el gobierno y también se resisten a la implementación de la política. O sea, no se ejerce la planificación sobre entidades inertes y que no dicen nada. No, los seres humanos somos bastante protestones y en general nos gusta que nos expliquen y que nos convenzan que determinada cosa, determinado rumbo, determinada política es la que hay que llevar a cabo. Entonces aparece esta idea de la política como conflicto, que es la que dirime las relaciones de fuerza en el cuerpo social. Porque nada, y lo fundamental es que nada de eso está en el plan. Es razón instrumental pura. Ahí se refiere al plan que está analizando. O sea, ninguna de esta cuestión de la política como conflicto que dirime las relaciones de fuerza está en este plan de modernización que es el que está analizando Claudia Bernaza en este texto. Entonces lo que plantea es que el plan es razón instrumental, solo técnica. Vamos a hacer esto, por supuesto, enmascarando las razones profundas políticas que lo impulsan, que son básicamente checar el Estado, echar gente y tercerizar servicios del Estado. Volvimos a lo mismo, pero vamos a pasar a la próxima filmina, dijera el presidente. Y acá plantea la idea de un debate sobre el modelo de desarrollo. Lo voy a volver a repetir, la idea del modelo de desarrollo implica una idea de planificación. Este debate sobre el modelo de desarrollo fue muy importante, como vimos con Ferrer, previo al 76, en la etapa del desarrollismo cepalino, que es una matriz de pensamiento original de América Latina. Y esta discusión vuelve en el 2008 en nuestro país, fundamentalmente a partir de la discusión
sobre la 1050, iba a decir yo, sobre las retenciones móviles al campo. Ahí empieza regresa la cuestión de la dimensión política del debate sobre el modelo de desarrollo. Soja, campo versus desarrollo industrial son las dos cosas, se tiene que amalgamar. Bueno, hay una discusión política con respecto al modelo de desarrollo que tiene que seguir el país a partir de ese conflicto planteado en el 2008 sobre las retenciones móviles al campo. En el debate previo al 76 no hay que hacer absolutamente énfasis en lo que fue la Alianza para el Progreso planteada por Estados Unidos en la OEA como una forma de parar la irradiación provocada por la revolución cubana del 1 de enero triunfante el 1 de enero de 1959, y para eso se hace un encuentro en 1961 en Punta del Este, en el cual justamente va el Che Guevara en representación de la isla, y plantea que no puede haber técnicos que hablen de técnica cuando está de por medio el destino de los pueblos. Justamente lo que plantea ahí el Che, y acá los refiero a dos videos que también voy a colgar en la web, sobre la intervención del Che Guevara, es justamente recuperar la economía, es economía política. Hay que recuperar la dimensión política para poder planificar el futuro de los pueblos y no solamente seguir los planes desarrollados o pergeniados por Estados Unidos, que eso era la Alianza para el Progreso. Más tarde aparece en 1969 otra teoría producida específicamente en Latinoamérica, que es la teoría de la dependencia. Ustedes deben haber leído el famoso texto de Cardoso y Faleto, donde se plantea la naturaleza política de la economía y la naturaleza política de la planificación para el desarrollo. Y acá aparecen algunas cuestiones que plantea el texto sobre la planificación estratégica y la modernización tecnológica. Siempre referido, hace teoría el texto, bucea en la teoría, pero con la idea de criticar y de analizar este plan de modernización. ¿Y qué plantea? Que la preeminencia de la tecnología oculta reducción de personal y privatización de servicios. Eso como una idea, empieza como a desglosar o a desgajar cuáles son las conclusiones que saca el análisis de esta política pública. Porque la idea de las tecnologías desde el gobierno de lo público, quienes usan los servicios del Estado no son clientes. O sea, no todo se resuelve desde la tecnología, y de hecho lo estamos viviendo ahora con esta virtualización compulsiva que tenemos que hacer de nuestras clases, en las cuales aparecen diferencias y cuestiones de clase y de acceso a los medios digitales, a internet, a los paquetes de datos, a computadoras, a teléfonos, que es absolutamente desigual. Hacemos un esfuerzo tremendo, pero sabemos que esto genera desigualdades. O sea, no todo se resuelve desde la tecnología. Una política planteada capital y Gran Buenos Aires no puede ser resuelta tecnológicamente de la misma manera en La Quiaca, porque, entre otras cosas, no existe la misma capacidad tecnológica o de acceso a las tecnologías para que los ciudadanos puedan usar los servicios del Estado desde una página web, por ejemplo. Porque esto justamente plantea que el abuso de las tecnologías pongan en evidencia problemas de conectividad, lo cual genera problemas de no inclusión o de discriminación de determinadas capas de la sociedad. Y la idea vuelve de nuevo este programa que está analizando la autora, a hablar de recursos humanos en lugar de agentes, lo cual enmascara la idea de la precarización del empleo público. ¿Se acuerdan? Lo de la grasa militante y la persecución y echar gente, sobre todo de los niveles más bajos, y son reemplazados por menos gente, pero con mejores sueldos en niveles de gerencia. Una idea rara del achicamiento del Estado o de la puesta
en funcionamiento de un Estado más eficiente. Bueno, esto sería básicamente lo que plantea la autora, así que bueno, nos estaremos viendo la semana que viene con un texto de Carlos de Matos para arrancar mejor con la parte teórica. Muchísimas gracias.